Buenas tardes a todos los participantes. En nombre de la Bolsa de Valores de Lima, les agradecemos su asistencia a la entrevista Perspectivas de Inversión y el nuevo ETF local, Fondo Bursátil Banec El Dorado Perú ETF, un fondo administrado por El Dorado Asset Management y Banec como gestor externo del fondo. Antes de iniciar, queremos darles las siguientes recomendaciones. Comentarios en redes e inbox, y al final puedes escuchar esta entrevista en nuestro nuevo podcast en Spotify. Búscanos como Bolsa de Valores de Lima. Dar like y recomendar a tus amigos y contactos en redes sociales. Esta entrevista contará con la participación de Melvin Escudero, socio fundador y CEO del Dorado Asset Management. Cuenta con más de 25 años en los mercados financieros, ha participado en la estructuración y análisis de productos financieros en Perú y en mercados internacionales. Asimismo, contamos con Eduardo Escario, director regional para Latinoamérica de Bandec. Cuenta con más de 20 años en los mercados de capitales globales. Actualmente es responsable para Latinoamérica y otros países de Europa. Antes fue director de índices en Dow Jones Index. Es importante resaltar que las predicciones, los objetivos, los cálculos y toda información indicada en esta presentación son estimaciones y no declaraciones. La información discutida no constituye una oferta de venta o compra por parte de la Bolsa de Valores de Lima. El programa inicia con una exposición de Melvin Escudero, con información relevante de este nuevo fondo bursátil. Asimismo, tendremos a Eduardo Escario para la sección de preguntas. Sin más preámbulos, le doy pase a Melvin Escudero para que dé inicio a su exposición. Adelante, Melvin. Muy buenas tardes con todos y muchísimas gracias por la invitación, Julio, para poder presentar este producto en las redes y en los canales de la Bolsa de Valores de Lima. Como verán, este producto se denomina Fondo Bursátil Bandec El Dorado Perú ETF. El ticker del producto es ETF Perú D y es administrado por El Dorado Asset Management y como asesor externo está Banec. Ambas firmas tenemos un acuerdo de partnership que ha hecho realidad el lanzamiento de este producto en la Bolsa de Valores de Lima. Otros mercados de la región, México, Colombia, Chile, Brasil, ya tienen ETFs locales. Era importante hacer también este lanzamiento en la bolsa peruana. Estamos muy contentos de que en esta oportunidad nos haya tocado a nosotros lanzar este primer ETF local en la bolsa de Lima. Antes que nada voy a explicarles las características básicas del producto. El producto ya se encuentra registrado en la Superintendencia de Mercado de Valores y también listado formalmente en la Bolsa de Valores de Lima y va a empezar negociación en la bolsa en los siguientes días. El ticker del producto, como les comentaba, es ETF Perú D. Hay que acordarse de este nombre porque este es el nombre por el cual se le va a conocer al producto de manera popular entre los inversionistas. El tamaño objetivo para el cierre del 2021 apuntamos a que el producto atraiga entre 300 y 500 millones de dólares. El precio inicial de cada acción del ETF va a estar en $10. Como verán, cotiza en dólares y no en soles. $10 significa que una persona podría comprar una acción a $10. Es decir, se puede invertir en este producto desde $10. La fecha de lanzamiento es marzo, como les decía, en los siguientes días estamos cotizando en la bolsa. La distribución de dividendos se hará de manera anual en el mes de julio. El índice subyacente de este producto, que se llama S&P BBL Perú Select 20% KPTR Index, que es generado y producido por Standard & Poor's, ese índice tiene un dividend yield de entre 3,5 y 4%, que sería el dividendo que se estaría distribuyendo una vez por año en el mes de julio. La cotización y listado es solo en la Bolsa de Valores de Lima. El número de acciones subyacentes dentro del índice son 12 acciones. La moneda de cotización es dólares americanos. La comisión unificada, que es la comisión total que va a pagarse en el fondo por la gestión del ETF, es 0,55%. Este es el precio más barato hasta el momento para un producto de Perú y es muy competitivo en el mercado internacional. De hecho, en la Bolsa de Valores de Nueva York hay muchos ETFs y la mayoría cotiza de mercados emergentes, ¿no? Como Perú, digamos, Brasil, Colombia, México, y la mayoría cotiza a un precio por encima de este nivel.
Estamos trayendo entonces un producto muy competitivo en precio. Finalmente, el proveedor del índice es Dow Jones Indices y los participantes autorizados que van a poder armar y desarmar el ETF incluyen a 6 casas de bolsa: BTG Pactual, Credicor Capital, Inteligo, Larraín Vial, Calpa y Seminario. Y el market maker al inicio de la negociación es Inteligo SAP, ¿no? Estas son las características principales del producto. Ahora voy a ir a explicar un poco quién es Vanek y el Dorado Asset Management. Eduardo, te invito por favor a que nos expliques sobre Vanek. Eduardo. Ahora, ¿se me escucha ahora? Sí, correcto. Perdón. Gracias, Melvin. Bueno, primero de todo, Julio, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con la Bolsa de Valores de Lima. Un gusto estar con vosotros. Sí, Vanek es una gestora americana que se fundó en 1955. A día de hoy tenemos más de 73.000 millones de dólares de activos bajo gestión. Somos el proveedor de ETFs número 5 en Estados Unidos. Obviamente somos uno de los proveedores más grandes de ETFs. Tenemos una amplia experiencia en Latinoamérica, llevamos muchos años en el mercado y hay una similitud, por ejemplo, con Perú dentro de la gama de productos que tenemos, ¿no? Tenemos amplia experiencia en productos en ETFs de commodities y de mercados emergentes. Si miramos un poco atrás la historia de Vanek, el primer fondo de inversión de países emergentes lo hizo Vanek en el 68. Entonces, entre fondos de países emergentes y, por ejemplo, de commodities, que tenemos el ETF más grande de Gold Miners, el famoso GDX con más de 18.000 millones, pues creemos que es un añadido que damos un poco más a Perú, que es un país emergente pero tan rico en materias primas, ¿no? Como este tenemos otros productos que dan esa afinidad al mercado peruano, ¿no? Como comentaba, somos uno de los proveedores de ETFs más grandes de Estados Unidos. Somos una empresa familiar, estamos aquí a largo plazo, por lo tanto la visión nuestra es para estar muchos años, igual que hace muchos años que estamos presentes en el mercado local. Ningún UTLF nuestro utiliza ni derivados ni futuros. Somos una empresa familiar, por ese lado somos un poco más conservadores. Por ese lado, tenemos más de 100 ETFs en distintos mercados internacionales, tanto en Estados Unidos como Europa, Latinoamérica o Australia. Por lo tanto, tenemos una amplia experiencia en distintos mercados. Por lo tanto, creemos que podemos dar un valor añadido a este ETF de Perú, que hemos hecho en combinación con el Dorado. Y estamos viendo que la tendencia en ETFs, la inversión hacia pasiva en vez de activa, está yendo a cada año unos incrementos doble dígitos en cualquier mercado del mundo. Si miramos el mercado de origen americano, lo está haciendo más rápido que otros mercados, pero como bien sabéis, los otros mercados copian un poco lo que sucede en Estados Unidos con anterioridad y estamos viendo el auge de los ETFs ya hace muchos años, pero cada vez lo vemos a unos crecimientos mucho más notables, ¿no? Por así decirlo. Por lo tanto, creemos que este producto puede ser un ETF muy apropiado para el mercado peruano, porque obviamente son los valores más representativos del mercado local y tenemos una experiencia internacional que en este hecho con el Dorado podemos llevar a cabo para el mercado local. Explicando el tema del Dorado Asset Management, nuestro modelo de negocio está justamente alianzas globales con gestores a nivel mundial que tienen muchísimo track record y prestigio. Tenemos ya fondos mutuos que han sido colocados con BlackRock, que es el número 1 en el mundo en gestión de activos, con más de 8 trillones de dólares bajo administración. Estamos colocando en las próximas semanas un fondo de infraestructura, también con una alianza con una compañía británica que es uno de los líderes en el mundo de la infraestructura. Estamos colocando este ETF con Vanek, que como dijo Eduardo, es el quinto manager en Estados Unidos de ETFs y el séptimo en el mundo. Y acabamos de colocar también otro producto de real estate, digamos, de inversión en el sector inmobiliario de Estados Unidos con Participant Capital, con más de 30 años de expertise en el sector y más de 30.000 millones de dólares en el sector inmobiliario construido en el mercado americano.
Acá les vamos a explicar rápidamente la composición del índice. Eduardo, te invito otra vez a que nos expliques el índice. Sí, el índice, como comentabas antes, Melvin, sigue al S&P, Bolsa de Valores Perú Select 20, de la Bolsa de Lima. El 20% CAP, que significa que la composición máxima de cada componente solo puede pesar un 20%. Es decir, cuando sea el rebalanceo del índice, esa ponderación se baja al 20%, mientras no exista ese rebalanceo, la acción puede subir más de un 20%, pero cuando sea la revisión del índice de S&P, se bajará al 20%. La idea es para que ninguna empresa pese más del 20% para que esté bien diversificada, ¿no? Es una buena idea que obviamente que tienen los proveedores de índices para que ninguna compañía pese demasiado en un índice y no sea una apuesta demasiada por unos valores individuales, sino que sea un conjunto, una canasta de valores que esté bien representada y bien diversificada, ¿no? El índice está compuesto por 12 componentes, 12 acciones mineras, 12 acciones peruanas. Son las 12 acciones más representativas del Perú y más líquidas. Cada acción tiene que pasar un filtro de liquidez, por ejemplo, cada una tiene que tener 150 millones de market cap. De esa manera, las que no son suficientemente líquidas no pueden formar parte del índice y del ETF, porque la idea de un ETF es que pueda representar con liquidez a esos valores. Es decir, si una empresa no es suficientemente líquida, no puede formar parte del índice porque no podríamos replicarla acorde a los estándares, ¿no? Por ese lado nos gustaría que hubiera más empresas, pero a día de hoy no hay suficientes empresas más líquidas, por lo tanto no pueden formar parte del índice. Obviamente, más adelante, si hay más, pues bienvenido sea, ¿no? Pero la idea es siempre replicar que no haya tracking error con el índice, por eso es muy importante la liquidez de las empresas y creemos que con este ETF también obviamente va a ayudar a que la liquidez de estas empresas vaya en auge mucho más, ¿no? Lo que podemos ver también en algunos componentes, por ejemplo, como Southern, que allí aparece en dólares, el mercado local, transa la bolsa de Nueva York porque tiene ADRs. Lo que hace el índice es escoger bien en la bolsa local o bien en la bolsa de Nueva York, donde hay más liquidez y solamente uno de los dos componentes en ADRs o en la bolsa local forma parte del índice. Eso obviamente ayuda a que el producto sea más líquido y a que esa empresa y la bolsa de valores tenga una mayor liquidez. Ok, además tenemos en el lado derecho de la pantalla la composición sectorial, ¿no? Este ETF tiene el 48% en acciones mineras, el 30% en acciones del sector financiero, el 15% en el sector consumo y casi el 6% en industriales, que como vamos a ver en la siguiente lámina, en realidad estamos hablando de acciones de infraestructura y construcción. Las mineras son importantes en el contexto actual porque se está iniciando el superciclo de los metales. Como ustedes bien conocen, ya China y Estados Unidos han anunciado paquetes de trillones de dólares de inversión en infraestructura y a la vez han anunciado la reconversión del parque automotor, por lo menos a un 30% por el cambio climático hacia el año 2030. Los autos eléctricos consumen aproximadamente 3 veces más cobre que los autos convencionales. Y todos los estimados que se han hecho en el mercado internacional involucran de un superciclo para el cobre, pero también para los otros metales, que viene acompañado también con la recuperación gracias a la aplicación generalizada de la vacuna a nivel global. Entonces, si usted quiere beneficiarse de este superciclo, acá tenemos las empresas mineras Sauder, Buenaventura, Volcan y Trevali, que pesan en conjunto un 48% del ETF. Es una buena manera de ganar exposición en este sector de manera diversificada. El otro componente importante de la recuperación económica mundial es la vacunación. Y acá en Perú, a pesar de que hemos empezado tarde, la vacunación se va a acelerar hacia el segundo semestre. Probablemente, con suerte, terminemos el año prácticamente vacunando a todos los peruanos. Eso está pasando en todas partes del mundo y esto va a generar una recuperación muy importante de las economías, incluyendo Perú. Entonces, ¿cuáles son los sectores? Y esto lo pueden ver en una serie de análisis que han hecho los research de casas de bolsa locales y internacionales. El sector bancario va a ser uno de los más favorecidos con la recuperación de la economía y la vacunación generalizada.
En el caso nuestro, el peso es de alrededor de 30% y tenemos a Credicorp, Intercorp y BBV. Tres de las acciones líderes en el mercado peruano, en particular las dos primeras. En el caso de consumo masivo, tenemos a Alicorp e InRetail, las dos empresas líderes, la primera en la producción de bienes de consumo masivo y la segunda en el negocio de retail en el Perú. Esto pesa aproximadamente un 15% y alrededor de 6% entre Ferreiros, Pacasmayo y Aensa, ¿no? Que es el sector de construcción y de infraestructura. Ferreicorp es un proveedor importante de bienes de capital para minería, pero también para infraestructura. Y hemos visto que en el norte del país, con los proyectos de gobierno a gobierno, se está empezando a acelerar la infraestructura en el país. El consumo de cemento ha aumentado de manera importante y se prevé que con el nuevo gobierno que llegue, esta cuestión mejore, ¿no? Entonces tenemos en realidad dentro de estas 12 acciones una interesante combinación entre sector minero global, que depende, digamos, del comportamiento de los mercados internacionales que se prevé positivo para los próximos 5 años, y el comportamiento positivo de la demanda interna. Si usted quiere ganar de manera importante, este portafolio le da ese posicionamiento estratégico. Todo con una sola compra en un solo valor. Imagínense si comprara cada acción, ¿no? Tendría que ir a Nueva York a comprar varios de estos papeles, luego comprar en Lima. Pagaría comisiones por cada transacción. Comprar una sola acción, como es el caso del ETF, le ahorra esas comisiones y inmediatamente le permite estar diversificado. Y además, por el contexto actual, la coyuntura actual, le permite un posicionamiento bastante interesante para maximizar utilidades hacia el mediano y largo plazo. Finalmente, acá observamos el comportamiento del índice, que es el subyacente del ETF, y como vemos, ha tenido obviamente un comportamiento volátil. Todos los mercados emergentes tienen este comportamiento. Pero es interesante notar que en 2016 este índice generó una rentabilidad de 75%. El 2017, 36%. El 2018, menos 8%. El 2018 fue malo para todos los mercados emergentes. El 2019, 6%. Y el 20, con todo y el COVID, hubo una fuertísima recuperación hacia finales de año y una caída inicial de más de 35% en dólares permitió la recuperación. Entonces, el mercado prácticamente cerró tas con tas, empatado, digamos, cero de retorno, ¿no? Y en 2021 vamos ya en 5% de ganancia. En América Latina, junto con Chile, somos los únicos dos que han subido. El resto de los mercados de América Latina están en rojo este año. La subida se debe por el tema de los minerales, ¿no? Tanto Perú como Chile están muy expuestos al tema del cobre, y el cobre ha entrado en un rally que este año subió más de 15%, y eso nos está generando, digamos, el favor de los inversionistas. Ahora, habría que preguntarse, ¿qué pasará con las elecciones? Por ejemplo, en el año 2016 ganó la derecha, ¿no? Derecha centro con PPK, y la bolsa subió 75%. Usted haga sus estimados, pero definitivamente, si una opción de centro logra entrar a la segunda vuelta y gana las elecciones, probablemente estemos pues en un rango de entre 20 y 75%. Esto es solo una probabilidad. Nadie tiene la bola mágica para adivinar, pero desde el punto de vista político, la bolsa está aguantada. Si hay una buena noticia en el tema del nuevo presidente, seguramente la bolsa va a reflejar esa buena noticia en sus precios, incluso antes de que el presidente asuma funciones el 28 de julio del 2021, ¿no? Entonces, para terminar, hay muy buenos fundamentos respecto a las ganancias por el posicionamiento del índice. Como le comentaba, hay un superciclo de metales, hay una exposición a la demanda interna que nos puede generar buenas ganancias. El ETF tiene solidez en sus contrapartes. Vanek, Standard & Poor's, los market makers y participantes autorizados tienen muchísimos años operando en la Bolsa de Valores de Lima. Esto da credibilidad total respecto a la calidad y la estructura del producto, ¿no? Tenemos también evidencia exitosa de otros ETFs listados en bolsas locales. En México y Colombia en particular ha habido ETFs similares al que estamos colocando en Perú y han tenido muchísimo éxito. De hecho, son 2 a 3 veces más grandes de que los ETFs que negocian en Nueva York. Y un ETF mejora muchísimo la liquidez para los inversionistas, tanto por los subyacentes como el mismo producto.
ayudando a que el mercado de capitales se pueda fortalecer, ¿no? Con esto terminamos la presentación y Julio, estamos dispuestos a responder tus preguntas. Gracias, Melvin. Para dar inicio a este segmento de preguntas, deseo iniciar con Eduardo de Banek, este, englobando el concepto de un ETF, ¿no? Un ETF que es un conjunto pues, diversificado de activos, como si fuera un fondo de inversión que cotiza en bolsa como cualquier otra acción. ¿Cuáles son las tres principales ventajas de invertir dentro del mercado de valores a través de un ETF? Bueno, la primera de ellas sería diversificación, ¿no? Como hemos hablado, la parte bonita de un ETF es que no invierte en un solo valor, sino es una canasta de acciones. En este caso son 12, por lo tanto está mucho más diversificado, ¿no? La segunda ventaja sería el costo. El ETF cobra solamente 0,55 porcentaje anual. O sea, si estás menos tiempo en el fondo, es lo que respectivo al tiempo que estás invertido, ¿no? El 0,55 anual es mucho menos que normalmente un 2% que suelen ser los fondos mutuos. Por lo tanto, es mucho más barato. Y la tercera ventaja sería la liquidez. La parte bonita de un ETF es que cotiza como una acción cuando la bolsa está abierta. Por lo tanto, cuando la bolsa de valores de Lima esté abierta, en cualquier momento, cada 15 segundos, cualquier cliente puede comprar o puede vender. Porque sí, esa es la parte bonita, ¿no? Aparte que hay una transparencia porque en todo momento sabes qué estás comprando, qué valores forman parte de esa canasta. En todo momento sabes cuáles son los componentes. De hecho, todo lo que mencionas es atributos bastante valiosos cuando una persona decide hacer una inversión. De hecho, especificando quizás un concepto que a todos en la industria, pues es lo primero que quizás nos introducen, es acerca de la importancia de la diversificación, ¿no? Entonces, y considerando que un ETF, los inversionistas pueden beneficiarse de una diversificación instantánea al invertir, ¿cómo debemos nosotros entender este concepto de diversificación que otorgan los ETFs? Efectivamente, la parte bonita de los ETFs es que es una canasta de acciones. Por lo tanto, no estás solamente apostando a un valor. Que si apostáramos solo a un valor sería mucho más arriesgado porque te puede ir bien, pero si va mal, te puede ir muy mal, ¿no? La parte bonita de un ETF es que es un conjunto de empresas que están bien diversificadas. Como hemos visto anteriormente, la máxima ponderación de una empresa solo puede ser el 20%. Por lo tanto, está bien diversificada y a su vez está bien diversificado los sectores que forman parte de ese ETF. Por lo tanto, estás jugando a una doble diversificación, ¿no? Puede ser que algunas empresas del mismo sector vayan bien y otras no. Entonces, siempre estás bien diversificado, tanto por sectores como por valores, que es un poco siempre la filosofía de cualquier inversor, ¿no? Estar bien diversificado, no poner todo lo que decimos, no los huevos en la misma cesta, sino que al revés, que si una inversión vaya mal, pues puedes tener otras que vayan bien y compensar, ¿no? Pero la parte bonita del ETF o la diversificación es que te facilita a que los riesgos sean mínimos, ¿no? Que sea un poco más conservador. Correcto. Y Melvin, de hecho, en un momento mencionabas acerca de las rentabilidades que tuvo el índice Perú Select en los últimos 5 años. Ciertamente, si vemos que el mercado de valores tiene una cierta percepción de que es de muy alto riesgo, ¿no? Sin embargo, eh, sabemos que un horizonte de largo plazo el riesgo disminuye, pero no es así la rentabilidad, ¿no? Si vemos el índice Perú general, otro de los índices de la familia S&P BBL, ha tenido una rentabilidad anualizada de 12% en los últimos 25 años, ¿no? Entonces, y esto es porque cada vez tenemos empresas cada vez más grandes, ¿no? La economía en sí ha ido creciendo en los últimos 25 años. ¿Por qué es tan importante apostar por el crecimiento del mercado peruano? ¿Nos puedes decir cuál es la fortaleza de Perú, ¿no? Sí, en primer lugar es entender que peruanos estamos acostumbrados mucho a invertir en renta fija y de manera increíble en depósitos a plazo. Y esto es parte de nuestra cultura financiera. Pero ya es el momento de que esta cultura empiece a mejorar y a expandirse. La razón principal de invertir en acciones es que otorgan un crecimiento importante al capital. Lo pongo de una manera muy sencilla. Si usted revisa cuáles son los hombres más ricos del mundo, ninguno de ellos es porque ha tenido bonos o depósitos a plazos.
Si usted ve, por ejemplo, a Jeff Bezos de Amazon, ¿por qué es tan rico? ¿Por qué ha generado tanta ganancia? Es porque tenía acciones de Amazon. Lo mismo con Bill Gates, es porque tenía acciones de Amazon. Entonces, usted hace la lista de todos los multimillonarios en el planeta, de los rusos, de los chinos, incluso de los peruanos. Usted ve la lista de los principales millonarios en Perú, todos son dueños de empresas, han tenido acciones. Entonces, lo que permite el mercado bursátil a los individuos, a las personas naturales, es también ser accionista, aunque sea de un pedazo pequeño, con $1.000, 20.000, 50.000, 500.000, 5 millones, 50 millones de dólares, usted puede ser accionista de una compañía. Y al ser accionista, usted tiene la misma calidad y los mismos derechos que los accionistas de control o que los accionistas más grandes. Desde el punto de vista económico, usted puede ganar lo mismo. Entonces, si estamos entrando en el Perú en un superciclo de los metales, es importante entender esto, porque los superciclos de los metales se dan entre unas 3 a 5 veces cada siglo, cada 100 años. El último que hemos tenido ha sido entre el año 2002 y el 2007. En ese periodo, el índice general de la Bolsa de Valores de Lima subió casi 10 veces, ¿no? Entre 8 y 10 veces. O sea, es una subida muy fuerte. ¿Por qué pasa eso? Porque la economía, en un superciclo de los metales, una economía como la de Perú, que es una economía minera, y la bolsa de valores tiene pues casi la mitad de toda la bolsa en acciones mineras, obviamente lo que se refleja es que se genera mucha utilidad, y esa utilidad se distribuye a todos los sectores, no solamente es el sector minero el que gana, todos los sectores, y eso lo que permite es que el país pueda crecer en tasas de 5 a 7%. Entonces, si estamos empezando ese superciclo que va a durar por lo menos 5 años, es el momento de estar posicionado. No cuando ha pasado 5 años, ¿no? Claro, hay un riesgo. El riesgo es quién va a ser el próximo gobierno en Perú. Si ese gobierno en Perú es un gobierno que respeta el tema del mercado y respeta la propiedad privada, entonces el país tiene todas las condiciones para salir adelante. Nos podemos convertir en algo parecido a Canadá y Australia si se hacen bien las cosas. El segundo elemento importante en el tema de las acciones de la bolsa es que uno tiene que diversificar. Muchas veces entran a las acciones y se compran una sola acción y ahí hay especulación. Y la diversificación es clave. El ETF ya permite de una entrada, como lo decía Eduardo, 12 acciones de una sola posición, de una sola compra. Entonces empiezas diversificado. Y además estás posicionado para tener la mitad en el sector minero y la otra mitad en acciones que van a ganar de demanda interna, porque la vacunación va a llegar sí o sí. Entonces, el tercer componente es que cuando uno invierte en acciones tiene que pensar en largo plazo. Y largo plazo significa pensar en un horizonte de por lo menos 3 a 5 años. Ahí es donde se materializa esta ganancia, ¿no? Si pensamos hoy día, ¿cuánto pagan los bancos en depósitos a plazo? Menos del 0.5%, en dólares y en soles. ¿Cuánto va a pagar la bolsa de valores? Bueno, en lo que va del año ya pagó casi 5,5% en dólares. Si las cosas van bien en Perú, es posible que este año ese retorno esté entre 20 y 40%. Entonces, usted decida, como inversionista, si sigue teniendo su plata en depósitos a plazo, si lo sigue teniendo en bonos, donde están pagando entre 3 y 5%, o si decide tener un componente de su patrimonio invertido en acciones, y este año hay muy buenas probabilidades de tener ganancias por encima del 10 o del 20%. En el caso particular de Perú, Perú como mercado está rezagado y está aguantado en parte por el tema de la incertidumbre de las elecciones. Hay algunos candidatos que están, digamos, radicalizando su mensaje y eso ha metido miedo. Por eso el dólar ha subido. El dólar hoy en día está en 3 soles 70. No obstante, la semana pasada el gobierno de Perú colocó 4.000 millones de dólares a tasas de interés muy bajas, demostrando que los extranjeros confían en Perú. Y nosotros, con Banek, una firma internacional basada en Estados Unidos, estamos lanzando el ETF en los siguientes días, confiando también en el Perú. Banek, firma internacional, confía también en el Perú. Entonces, digamos, hay muy buenas probabilidades de que las cosas empiecen a caminar bastante bien para este mercado y podría haber ganancias interesantes, ¿no? El ETF es una de las mejores alternativas para capitalizar esas ganancias. De hecho, Melvin, comentas algo
ciertamente bastante importante, que cierto hay un consenso de los analistas, pues que estamos en un escenario favorable para el mercado peruano, ¿no? Con ciertas, pues algunas cosas coyunturales, que tenemos tipo de elecciones presidenciales, pero que son pasajeras, ¿no? Y además, viendo con un horizonte de largo plazo, como les mencionaba, el Perú general, pues 25 años no dejó de subir, ¿no? Entonces, es importante. Y además coincide con otra cosa importante, el ahorro de las personas naturales, ¿ya? Que son cifras que se han publicado en diversas SBS, ASBank, está creciendo a tasas históricas, ¿no? Durante el 2020. Y es un comportamiento, pues, o un reflejo del menor nivel de consumo, producto del confinamiento, la liberación de ahorro interno de los fondos de pensiones, CTS, ¿no? ¿Cuál podría ser el mensaje para estas personas que han retirado fondos de su sistema de pensiones para que miren a este producto, ¿no? Como un vehículo de ahorro a largo plazo? ¿Cuál podría ser su mensaje? Sí, definitivamente cualquier persona que ha hecho un retiro, por ejemplo, de AFP, o cualquier persona que ha vendido un activo, una casa, una propiedad, o incluso una empresa, tiene cash. Y ese cash hay que rentabilizarlo. Y lo primero que hay que hacer es distribuirlo, o sea, diversificarlo, ¿no? Y acá hay dos activos prácticamente, renta fija y renta variable. ¿Dónde pongo el capital? Y también está el sector inmobiliario, ¿no? Mucha gente lo pone en terrenos, en viviendas. Bueno, el sector inmobiliario en Perú ha tenido un retorno relativamente moderado en los últimos años, no ha sido muy espectacular como lo fue en los años 2000, pero al fin y al cabo ha estado pagando entre 6, 7% en dólares, ¿no? Pero la renta fija, especialmente la de los bancos, no paga nada. Incluso en las cajas municipales está pagando menos de 1% al año. Entonces, la recomendación es tener algo en renta fija, obviamente para poder manejar cualquier necesidad de liquidez, eso puede ser entre un 10 o un 20% de lo que uno ahorre, tener algo en bonos, probablemente un 20, 30, 40%, dependiendo del perfil del inversionista, si es joven, si ya es adulto mayor, cambia radicalmente la estrategia, pero hay que tener algo en crecimiento, especialmente porque el mundo, después del COVID-19 y 2020, entró en una caída muy fuerte y ahora viene un crecimiento que va a durar en PBI por lo menos los 3, 4 próximos años de recuperación económica a nivel global, por los impulsos fiscales, por los impulsos monetarios y porque la vacunación ya es una realidad, la vacunación ya llegó. Entonces, si usted le pone 30, 40 o 50% en acciones, diversifique, ¿no? Una parte puede estar en acciones locales y una parte en acciones internacionales. Pero si usted no invierte en acciones, no va a tener mucho crecimiento. Las acciones el año pasado, si usted invirtió en abril, mayo, junio, julio, mucha gente tenía mucho miedo, no lo hizo, usted pudo haber ganado ya entre 20 y 40%. Pero si invierte este año, lo más probable es que gane entre 10 y 20. Si invierte en Perú, lo más probable es que gane más de 20. Pero son probabilidades, hay riesgo. Por eso le digo, distribuya su alocación de activos. Un porcentaje, entre un tercio y la mitad, tiene que estar en acciones, ya sean locales o globales. Depende del perfil de riesgo. Consulte con su asesor, consulte con su casa de bolsa, con su banco, para que entienda su perfil de riesgo, ¿no? Pero la información del ETF es pública, está en la Bolsa de Valores de Lima, está en la página web de El Dorado, en cualquier momento usted puede consultar y va a ver que es un producto barato, diversificado y con un alto potencial de rendimiento. Eduardo, quizás acá nos puedes ayudar con algún paradigma que está pasando en el Perú, y bueno, a nivel global también. Es que ya hace muchos años se habla de un enfrentamiento, ¿no? Dentro de la industria de fondos mutuos y la industria de ETFs, siendo los ETFs los que están ganando una preferencia de los inversionistas globales debido a los menores costos y otros atributos. Sin embargo, en Perú pasa lo opuesto. Vemos que la industria de fondos mutuos tiene una creciente preferencia por parte de pequeños inversionistas, ¿no? ¿Cuál podría ser ese mensaje que ya están viéndolo en el mercado como mecanismo global y que podría o debería ver también los inversionistas peruanos? Sí, yo creo que es una tendencia, como comentas, que pasa en todas partes del mundo, ¿no? Que los ETF están creciendo a un mayor ritmo que los fondos de inversión, ¿no? Principalmente porque los ETF son más eficientes, ¿no? O sea, replican un índice, no tienen tracking error o apenas ninguno de ellos, pero el retorno es mayor. Un fondo activo, al final, según las estadísticas, solamente 1 de cada 5 supera su benchmark. Por lo tanto, estás pagando más por menos, ¿no?
Probablemente sea porque muchas veces la gente no se pregunta si existe un ETF sobre ese asset class en el cual el fondo de inversión está invertido, ¿no? Sí que vemos que la tendencia es brutal cada año, ¿no? Si miramos el mercado original de Estados Unidos, que es el más desarrollado del mundo, la tendencia es desde hace muchos años a unos dígitos, dobles dígitos impresionantes. Y los demás mercados, tanto desarrollados como emergentes, están siguiendo esa tendencia. Por lo tanto, es algo que creo que seguro que va a llegar a Perú. No se le puede poner barreras al campo, ¿no? Y un ETF al final es más eficiente, es más barato y consigues una mejor rentabilidad. Hay fondos de inversión que sí que tienen un buen performance y superan su benchmark, pero es en casos mucho más menores, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el futuro de los ETF sigue siendo un gran futuro. Además, en la parte bonita de los ETFs es que son muy transparentes, ¿no? O sea, en todo momento sabes cuál es la tenencia de las componentes que tiene el ETF con su ponderación, con su moneda, con su valor cuota, etcétera. Entonces, esa es una manera más fácil de la gente en todo momento de saber qué es lo que tiene en su cartera y qué es lo que va a comprar, porque es algo mucho más abierto, mucho más transparente. Exacto, la transparencia es uno de los atributos también de los ETFs, ¿no? Y Melvin, ¿cuántos se recomienda? Bueno, nos comentas que ya va a estar estos los próximos días, ya dando a iniciar a la cotización, la negociación de este nuevo ETF. ¿Cuál es tu recomendación de la inversión mínima? ¿Qué otro atributo? Comentaste algo del formador de mercado que puede existir. Sí, mire, es importante entender que la liquidez en este ETF es muy elevada y lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Hay dos maneras de poder comprar el ETF. La primera manera es como cualquier agente, a través de cualquier agente de bolsa, usted va y compra una acción del ETF. Cada acción cuesta $10. Entonces usted puede comprar una acción con $10, puede invertir $1.000, $100.000, $5 millones, no hay ningún problema, pero en el mercado secundario eso va a depender, ¿no? Como el producto recién está naciendo, la liquidez en el mercado secundario al principio es baja y luego va a empezar a ir aumentando. Sin embargo, el mercado primario es la oportunidad de poder armar y desarmar el ETF. Tenemos 6 casas de bolsa que son participantes autorizados para armar y desarmar el ETF. ¿Qué quiere decir esto en el mercado primario? Que si, por ejemplo, usted es una persona que tiene más de $50.000, usted puede armar una unidad del ETF. Entonces, para todas aquellas personas que tienen más de $50.000, ustedes pueden comprar en el mercado secundario, como si fuera cualquier acción, o a través de una de estas 6 casas de bolsa, Credicorp, Inteligo, la Raín Vial, Calpa, Seminario, ¿no? Usted puede comprar este producto a través del mercado primario. Entonces, ¿cómo funciona en el mercado primario? La casa de bolsa compra los subyacentes, arma la unidad y usted ya está dentro del producto. Y también la puede desarmar, le dice a la casa de bolsa que lo desarme y la casa de bolsa le entrega las acciones y se las vende en el mercado. Las acciones subyacentes del ETF, estos 12 papeles, son muy líquidos. El 72% de estas acciones cotiza en la bolsa de Nueva York. ¿Esto qué significa? Que si usted arma y desarma, por ejemplo, $5 millones o $10 millones, eso se hace en un día sin ningún problema. Para esto, las casas de bolsa y nosotros, con Banet como administradores, tenemos todas las relaciones para poder hacer este tipo de liquidez en el producto, ¿no? Entonces, esto permite que el producto atraiga personas naturales que pueden invertir desde $1.000, es lo recomendable, puede ser menos también, pero institucionales, extranjeros y locales de diferentes segmentos que podrían invertir 5, 10, 20, 30, hasta $50 millones en un solo día. El ETF justamente se ha construido para dar ese nivel de liquidez. Mercado primario, mercado secundario. No lo olvides, si tiene más de $50.000, usted puede entrar ya al mercado primario. Bueno, y aprovechando para un mensaje final, considerando que estamos pues ingresando a un periodo de volatilidad en la plaza local, al entrar en un periodo de elecciones generales, ¿no? Donde las valorizaciones podrían afectarse en el muy corto plazo, tomando en cuenta los discursos que puedan tomar los candidatos que estén liderando las preferencias. Sin embargo, se debe reconocer que esta volatilidad es inherente y coyuntural, ¿no? A todo periodo de elecciones presidenciales, no solo en Perú, sino a nivel global. ¿Cuál podría ser su mensaje, Melvin, Eduardo, acerca de por qué debemos ver más allá de este periodo?
Sí, efectivamente, aunque haya elecciones, es un tema coyuntural que va a pasar en el próximo mes, pero se va a quedar ahí, ¿no? Cuando apuestas por Perú, como por los 12 valores, no apuestas a un mes, ¿no? Tu inversión es a más largo plazo y debería ser el horizonte de inversión a más largo plazo, ¿no? Como comentaba Melvin, 1 año, 3 años, 5 años, ¿no? Por lo tanto, lo que pueda pasar en un mes no es relevante, ¿no? Hay que mirar más a largo plazo y dejarse ver un poco más, no una visión a corto plazo, sino lo que va a pasar más adelante. Si desde el punto de vista las compañías están baratas, es una buena oportunidad, pero el ruido político que pueda pasar durante un mes, etcétera, es algo cuyanteral, algo que no tiene relativa importancia en ello. Hay que pensar un poco más a largo plazo. Sí, y desde mi punto de vista, pocas veces hemos tenido este tipo de crisis como el COVID-19, y lo que los inversionistas más famosos, como Warren Buffett, te recomiendan es que compres cuando todo el mundo vende y vendas cuando todo el mundo compra. Es decir, que compres barato y vendes cuando está caro. Gracias, digamos, nuestra realidad es que tenemos una situación política que ha generado incertidumbre y duda. Entonces, la recomendación sería comprar en la incertidumbre y duda y luego vender cuando todo el mundo tenga súper confianza en él. Entonces, me explico de una manera muy sencilla, ¿no? Hemos visto en el pasado elecciones como las actuales que han generado mucho miedo. Alan García, el 2006, fue elegido presidente con un discurso de izquierda. Para la segunda vuelta se moderó, habló de una hoja de ruta y gobernó como centro derecha. Es la realidad. Pasó lo mismo con el señor Humala en el 2011. Fue elegido con un discurso radical, se moderó en la segunda vuelta, tomó su hoja de ruta y fue elegido presidente. Y cuando fue presidente gobernó centro y en algunos casos derecha, en otros casos centro-izquierda, estuvo en centro. Entonces, le ha pasado a México con su presidente actual, ¿no? AMLO, que dijo que no a los americanos, que los yanquis, que no sé qué, y al final firmó también el Tratado de Libre Comercio con Trump. Entonces, a la larga, es muy importante entender que la dinámica económica no necesariamente habla con la dinámica política, que va mucho al sentimiento y al radicalismo, que es lo que hemos visto hoy día por la exacerbación de redes sociales. El Perú está por empezar un superciclo de metales y una recuperación con la vacuna significativa. Nos golpeó muy fuerte el COVID, pero nos hemos recuperado muy rápido. Este año, si las cosas van bien, el Perú debe crecer entre 8 y 10%. Ojalá que más de 10, impulsado por el sector minero. Pero ahí están las ecuaciones. Usted decide. En el peor momento estamos ahorita. Peor podrían las cosas, por supuesto. Si hay una opción radical que para él también puede pasar. Pero en inversiones uno tiene que tomar decisiones. Mi recomendación es que una parte ya la invierta y veamos qué pasa, ¿no? Y eso depende de la tolerancia al riesgo de cada individuo. Asesórese bien con su casa de bolsa, con su banco, con su asesor de inversión, con su manager, con un amigo que entiende estas cosas y tome decisiones. Pero no espere a que ya todo el mundo haya comprado para ser el último en comprar, porque lo va a comprar caro. Muchas gracias, Julio, por la invitación y este espacio. Eduardo, Melvin, agradezco su participación y de hecho por el trabajo realizado para el lanzamiento de este nuevo ETF, con toda disposición a Perú, tanto a inversionistas locales, retail o institucionales, como inversionistas extranjeros. Ese es un gran aporte al mercado de valores peruano. La Bolsa de Valores de Lima agradece su participación. El objetivo de este espacio fue dar mayor visibilidad a este nuevo instrumento, con toda disposición al mercado de renta variable peruano, a una gestión profesional y diversificada en su portafolio. Mayor información de este nuevo ETF, los invitamos a ver nuestra página web, anuncios de interés o comunicarse con su sociedad agente de bolsa. Hasta una nueva oportunidad. Gracias por todo. Muchas Gracias a gracias. ti, Julio, por la invitación.